Y hoy vamos a ver un mensaje que se llama El escudo de la fe, que está basado en Efesios 6, 10 y 11. Hemos visto parte por parte de la armadura, vamos despacio, no llevamos mucha prisa. Y en Efesios 6, 10 y 11 dice la palabra de Dios: por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos ¿de qué? De toda o de parte. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense bien que la Escritura dice: ¿la armadura de quién? ¿De nosotros? De Dios. De manera que es una armadura con cosas ofensivas y defensivas, pero que están diseñadas ¿para qué? ¿Para salir derrotados o vencedores? ¿Por qué? Porque ¿quién la diseñó esa armadura y esas armas? Dios. ¿Y están mal diseñadas? ¿Son insuficientes? ¿Están a disposición tuya? ¿Están a disposición mía? De manera que son para vencer o para salir derrotados. Tienes todo para vencer. El poder de Dios a tu disposición. ¿Quién toma ese poder? El que quiere. ¿Quién lo menosprecia? El que quiere. Dios te lo ofrece, pero no te fuerza, no te obliga a que lo aproveches. Pero hay de aquel que no lo aproveche, tendrá que pagar consecuencias, ¿verdad, hermanos? Bien, de manera que no dice la palabra de Dios que es nuestra propia armadura, porque si así fuera estaríamos perdidos, estaríamos indefensos, no tenemos pretexto para salir derrotados, porque nuestros recursos espirituales proporcionados por Dios son mucho más poderosos que los recursos de nuestro satánico adversario. Efesios 6, 16, fíjense bien lo que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, que es lo que vamos a ver hoy. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos de los dardos de fuego. ¿Así dice? Todos. El escudo de la fe es suficiente para apagar ¿cuántos? Todos. Y si al día te manda 10, 10. Y si al día te manda 20, 20. Y si te manda 100, 100. Todos es todos. De manera que el escudo de la fe es muy importante, es una parte muy importante de la armadura de Dios para apagar todos los fuegos. El enemigo nos lanza dardos de fuego, dardos para que dudemos de las promesas de Dios, de su palabra, de su poder, de su fidelidad, de sus promesas de protección. Dudas como: no le creas a Dios, no tomes tan en serio sus promesas, su palabra, lo que dice la Biblia no es verdad, y te mete dudas como: eres un fracasado, no es posible, no vas a poder, ese problema tuyo no tiene solución, así te vas a quedar, Dios ya te abandonó, mira, Dios no te escucha, no le interesas, y otras cosas más, todo lo que se les venga a la cabeza. ¿Cómo vamos a poder apagar esos dardos, hermanos? Con la fe, con esa parte de la armadura que es el escudo de la fe. ¿Fe en quién? ¿En nosotros mismos? ¿En un amuleto? ¿En la Guadalupana? ¿En San Juditas? ¿No, verdad? En tu declaración positiva: yo declaro victoria, yo declaro. Hermanos, eso es metafísica. Eso es nueva era. Nada más porque tú lo declaras, ya las cosas se van a dar. Si depende solamente de tu declaración positiva, entonces ¿para qué necesitas orar? ¿Y para qué necesitas a Dios? Dependes de tu declaración. Y está muy de moda ahora eso de decláralo y recíbelo. ¿Por qué? Porque lo declaraste. ¿Y Dios? Pues ya no lo necesitas, ¿verdad? Otro día veremos eso con más detalle. Pero Cristo dice: tened fe en Dios.
Así dice Marcos 11, tenés fe en Dios, es la única fe válida en su persona, en su palabra, en su fidelidad, sus promesas, en su poder, en su bondad. La palabra de Dios es muy provechosa, tiene muchas promesas de cosas muy buenas, pero solo aprovechan a aquellos a quienes la creen, como dice Hebreos 4:2. ¿Qué dice Hebreos 4:2? Fíjense bien. Para que la palabra te aproveche tienes que creerla. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tú la escuchas, te la aprendes, la memorizas, la lees, pero no la crees, ¿de qué te va a servir? De nada. La Biblia tiene muchas promesas para nosotros. ¿Promesas de qué? De victoria sobre el pecado, de triunfo sobre las tentaciones, sobre la carne, de victoria sobre el mundo, sobre Satanás y sus demonios. Tiene promesas de protección, de fortaleza espiritual, de consolación, de gozo sobrenatural, de superación de adversidades, de vencer a los adversarios. Pero la Biblia hay que creerla, hermanos. La Biblia dice que somos más que vencedores, que Cristo nos lleva de triunfo en, o dice que nos lleva de fracaso en fracaso, dice que nos lleva siempre en triunfo. ¿Y siempre qué es? No dice que a veces en triunfo y a veces en fracaso, ¿verdad? Siempre en triunfo. Dice la Biblia que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, no algunas, y que todas son hechas nuevas. Dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, que dice también y promete que Cristo nos ayuda a salir victoriosos en todas, absolutamente todas las tentaciones, por muy fuertes que sean. Dice que Él nos liberta de la esclavitud del pecado, que es poderoso para guardarnos sin caída, que por el Espíritu Santo podemos hacer morir a nosotros las obras de la carne. Dice que los que hemos nacido de Dios ya no practicamos el pecado. Son cosas buenas y las creemos y realmente las estamos viviendo. Ahí se los dejo, hermanos, para que tú y yo reflexionemos cuánto estamos viviendo estas verdades de la Biblia, porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. Dice la Biblia que el Creador no nos abandone en la adversidad, con Él estaré yo en la angustia. ¿No dice así el Salmo 91? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43. Dice la Biblia que Dios es nuestro defensor contra los adversarios, que nos protege, que Él sana nuestras heridas del alma, que nos da un gozo y paz y consolación sobrenaturales. Dice que los que hemos nacido de Dios hemos vencido al mundo y al maligno, que hollaremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. De los poderes malignos nos protege. Dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, que en el nombre de Cristo echaremos fuera demonios y muchas promesas más. Pero las promesas, repito, hay que creerlas si las quieres ver cumplidas en tu vida. Podemos hacer en oración lo que dice Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues como confiadamente al trono de la gracia. ¿Al trono de la gracia de quién? De Dios. Ante su presencia nos acercamos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, tu palabra dice que me puedo acercar a ti confiadamente como mi Padre que eres, para presentarte mi necesidad, y yo sé que tú me vas a escuchar porque es una promesa tuya. Tu palabra dice, y tu palabra, ¿quién soy yo para ponerla en duda?
Si la Biblia dice que puedo con tu poder vencer al pecado o a tal vicio o a tal cosa, yo lo creo, lo tomo y lo vivo, porque es tu palabra. Y esa cuenta más que mi razonamiento humano, o lo que diga el mundo, o lo que diga el diablo, o lo que digan los falsos profetas, o lo que diga quien sea. Tu palabra es la única que cuenta. Y es la única que debo creer, y es la que debo aplicar y vivir en mi existencia cotidiana. Señor, tú dices que tú sanas mi corazón quebrantado, dolido, herido, pues yo lo creo y por fe recibo esa sanidad, la tomo y la hago mía porque está escrito. Veamos algún ejemplo de algo que pasó cuando a los discípulos les faltó fe. ¿Recuerdan que había un niño endemoniado y los discípulos trataron de expulsar al demonio y no pudieron? Después llega Jesucristo, expulsa al demonio y los discípulos que le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? ¿Qué les dijo Cristo? Por vuestra poca fe. Después le pueden ustedes buscar en Mateo 17, 18 al 20. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, hermanos. Por lo tanto, el que las pone en duda, el que no las cree, está teniendo a Dios, ¿por qué? Por mentiroso. Sí, Señor, tú dices eso, pero no lo creo. En otras palabras, Señor, tú mientes. Yo no te creo. ¿Le gustará a Dios una mentalidad así? ¿Una actitud así? ¿O que nos prometa algo y que menospreciemos y desperdiciemos ese recurso, esa promesa que Él nos da? Vimos que el maligno nos mandará dardos de duda, y al diablo le gusta contradecir a Dios y que dudemos de sus palabras y de sus promesas, como hizo Satanás con Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Con que Dios ha dicho? No le creas, mejor créeme a mí. ¿Y qué hizo Eva? ¿A quién le creyó más? A la serpiente. ¿Y tuvo buenas consecuencias o funestas? Funestas. ¿Tú quieres creerle más a la serpiente que a Dios? Hazlo. Pero los resultados nunca serán buenos, sino todo lo contrario. Repito, ¿quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida? No me cansaré de repetirlo, entonces tienes que creer en ellas. Es una desgracia y causa indignación ver en las iglesias gente pusilánime, derrotista, negativa, que niega las promesas divinas, gente pesimista que no tiene fe. Ay no, pero ¿cómo vamos a vivir en santidad? Si somos humanos, si la carne es débil, si no se puede, si las tentaciones son tan fuertes, si Satanás anda como león rugiendo, si hay tentaciones por todos lados, no se puede. El Señor reprenda esas creencias, esas doctrinas, esas enseñanzas, esas mentalidades de no se puede. ¿Qué les parece? Dios dice que sí se puede. Yo le creo más a Dios. En lugar de eso tenemos que pensar positivamente. Sí puedo, saldré victorioso. Dios lo dice en su palabra, yo lo creo, Él me ayuda, Él está conmigo. Y como yo lo creo, lo tomo, me lo apropio y lo vivo y salgo vencedor. Porque el Señor lo dice y Él está conmigo como poderoso gigante. Y Él dice que me ayuda en todas las tentaciones, por muy fuertes que sean. Señor, tú lo dices, yo lo creo, y por esto yo no voy a caer en esta tentación. Porque pido tu auxilio, yo sé que tú nunca me lo vas a negar. Amén, hermanos. Bien, ¿quieres vencer? Ten fe en Dios. ¿Vencer a quién? ¿A quiénes se les debe vencer? A los adversarios, a los enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Entre otras cosas, el mundo, muchas cosas
y principios de este mundo que están en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y tanto el mundo como el maligno son, ¿qué? Enemigos de nosotros. Pero la Biblia dice que somos vencedores del maligno y que somos vencedores del mundo. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿En dónde lo dice? Primera de Juan 5:4, por favor. Creo que vamos a tener un mensaje corto, Dice, porque todo el que es nacido de Dios, aquí ¿quién ha nacido de nuevo? ¿Quién ha confiado en Cristo? Amén. Me gusta ver que todas las manos se levantaron. Porque todo, no dice algunos, todo el que ha nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. No dice que algunos. Tú naciste de Dios, estás equipado para vencer al mundo con sus principios satánicos, con sus principios que van en contra de la voluntad de Dios. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién tiene fe en que estás capacitado por Dios para vencer al mundo? Amén. Si no tienes fe, no eres vencedor. Si eres fe, eres vencedor. Amén, hermanos. ¿Somos vencedores de Satanás? No puedo inventar nada, hermanos. Todo tengo que basarlo en la Escritura. Primera de Juan 2, 13 y 14, por favor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ya desde cristiano, jovencito, ya eres vencedor del maligno. Es que nací de nuevo apenas ayer, ahora ya eres vencedor del maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y el siguiente, por favor. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Otra vez, dice habéis vencido, no dice algún día vencerán. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? En pasado. Ya lo habéis vencido, ya está vencido. Ahora, ¿por qué? ¿Quién lo venció? ¿Tú? ¿Fue tu propia victoria? No. Las victorias que ha obtenido Cristo, que obtuvo Cristo, nos las comparte ¿a quiénes? A los que estamos en Cristo, nos hace partícipes de esas victorias. ¿Cristo venció la muerte? Por eso nosotros venceremos la muerte. Él dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, y porque aunque el cuerpo de muchos de nosotros morirá biológicamente, resucitará para no volver a morir. Él venció la muerte, nos hace vencedores de la muerte. Cristo venció al mundo, ¿sí? Juan 16:33, palabras de nuestro Salvador. Y Cristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, nos hace vencedores del mundo. ¿Cristo venció al diablo? Después lo buscan en Colosenses 2, venció al diablo, obviamente. ¿Cristo venció la tentación? ¿Cristo venció al pecado? Entonces somos victoriosos sobre todo lo que Cristo es victorioso. Si algo molesta y debe doler a nuestro Creador es que dudamos de sus promesas. Dios promete algo, pero insisto, si no lo crees, no lo verás cumplido en tu vida. Recuerden el ejemplo de Josué y Caleb cuando llegaron a la tierra prometida, a Canaán. Números 14, 22 y 23, por favor. ¿Qué pasó cuando el pueblo llega a Canaán? Poco tiempo después de haber salido de Egipto.
Mandan espías y ¿qué vieron en Canaán? ¿Qué había? Murallas y hombres como de 2.80 o 2.90. Entonces, ¿qué dijeron? No podemos. Dios dijo, entren porque yo ya les di la tierra. ¿Y qué dijo el pueblo? No podemos. Están amurallados, hay gigantes, junto a ellos somos como langostas. ¿Y a Dios le gustó esa actitud? Entonces íbamos a leer el pasaje que dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y el 23: no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, no vieron la tierra prometida. Y el 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué Josué y Caleb sí entraron? Porque dijeron, sí podemos entrar, y los que dijeron, sí podemos, 40 años después, pero entraron. Y los que dijeron, no podemos, no entraron. Por eso Cristo dice, conforme con tu fe, sea hecho. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer con hemorragia de 12 años de duración? Después lo buscan en Marcos 5:34. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué la hizo salva? Su fe. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Por qué fue salva? O sana, que es lo mismo en griego, es la misma palabra. ¿Por qué fue sana? ¿Por qué fue salva? Por su fe. Marcos 2:5 y del 10 al 12. ¿Recuerdan cuando unos hombres hicieron un hoyo en el techo y bajaron un paralítico en su cama, en su camilla? Al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De los que lo llevaban, no tenían duda, el Señor Jesús lo va a sanar. Por eso hicieron tanto esfuerzo y lo bajaron. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Después de 10 al 12, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Al ver la fe de ellos. Pero también puede pasar lo contrario. Cuando la barca con los apóstoles se estaba hundiendo, ellos tuvieron miedo. Y después Cristo los reprendió y ¿qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? El que tiene fe no teme. Por eso Cristo dice, no temas, solo cree. ¿Por qué Pedro pudo caminar en el agua y después comenzó a hundirse? Está en Marcos 14, 28 a 31. Marcos 14, 28 a 31, a ver si no me equivoqué. Después de que hayáis estado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo que todos escandalicen. Yo no, a ver, síguele. Tal vez me equivoqué de... No, pero recuerden, es otra... Tal vez es Mateo, hijo. Si no, nada más recordamos cómo va el pasaje.
¿Sí? Así. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿A quién estaba viendo Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? A Jesús. Pero después, ¿qué pasó? Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque vio que las circunstancias adversas y le hizo perder la fe. Ya no vio a Cristo, ya no puso en él sus ojos, sino en las circunstancias difíciles. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el siguiente. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque dudaste, te empezaste a hundir. Si no hubieras dudado, no te hubieras hundido. ¿Ustedes creen que esas palabras solamente fueron para Pedro en aquel tiempo? ¿No aplican para ti y para mí en nuestros días? Por eso, hermanos, no importa que el panorama lo veamos negro, no pongamos allí nuestros ojos, sino en el poder del Señor. ¿Qué dice Salmo 46, 1 al 3? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. A mí no me importa que el panorama sea negro, a mí no me importa que todo aparentemente esté en mi contra. Yo estoy confiando en Dios. Por eso decía David: no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, porque aunque sean 10 millares, yo sé que el que está conmigo es más grande. Y si son 10 millones, es lo mismo. Y dice más adelante: yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Verdad que las preocupaciones quitan el sueño? ¿Y por qué David pudo dormir en medio del peligro? Porque estaba confiando en el Señor. Y si David pudo hacerlo, nosotros no. ¿O Dios tenía su consentido a David y nosotros no? Bien, Marcos 6, 5 y 6, por favor. ¿El Señor puede hacer milagros? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Su poder ya se acabó? ¿Los puede hacer cuando quiera? ¿Con quien quiera? ¿Y como quiera? ¿Y el milagro que quiera? ¿Sí? No tiene límite su poder. Pero fíjense bien, en Nazaret no hizo muchos milagros, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y el 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A ver, ¿por qué el Señor no pudo hacer muchos milagros? ¿Por falta de poder? No. Claro, porque el Señor pone requisitos. Si tú crees, yo actuaré, y si no crees, no actuaré. Ah, ¿no crees? Entonces, no lo voy a hacer. No es por falta de poder, sino es porque tú no estás cumpliendo con los requisitos, porque hubo, lo vimos, incredulidad. ¿Sí, hermanos? La falta de fe puede ser una de las razones por las cuales a veces no recibimos lo que pedimos.
Los que no entraron a la tierra prometida en tiempos de Moisés no lo hicieron porque pusieron su mirada en las circunstancias y no en las promesas y en el poder de Dios. Ay, no, es que hay hombres enormes, es que hay murallas, hay obstáculos, y no les importó que Dios ya les había dicho, entren porque yo les di la tierra. Si yo voy a derrotar a esos enemigos, yo voy a derrumbar esas murallas, yo voy a derrotar a los gigantes, ustedes nada más crean en mí. No, Señor, no puede ser. Ah, pues no entran. Y Dios se indignó. No le creyeron a Dios, vieron solamente los obstáculos. El que cree en Dios no pone la mirada en la magnitud de los problemas, ni en la cantidad de estos, sino en el poder de Dios y en sus promesas y en su fidelidad. Por eso dice el Salmo 18:29, con mi Dios derribaré ejércitos y asaltaré muros. ¿Qué significa? Es 18:29. Si es que no noté mal. Contigo, le está hablando a Dios obviamente el salmista, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿A qué se está refiriendo aquí el salmista? A que con mi Dios, él, no solamente David, sino tú, podemos derrotar, podemos superar obstáculos, problemas, adversidades superiores a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad o a nuestros recursos, porque no seremos nosotros, ¿será quién? Dios, pero tenemos que creerlo. Con Dios superaré obstáculos, por supuesto que no me voy a quedar con los brazos cruzados, La sabiduría popular dice, al Señor rogando y con el mazo dando. Pues es verdad. Dice la Biblia que el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Lo buscan después en Proverbios 21:31. ¿Quién da la victoria? El Señor. Pero el caballo tiene que ser alistado. Los carros, los caballos, ¿por quiénes? Por nosotros. Queremos victoria, pero queremos quedarnos con los brazos cruzados. Tampoco, hermanos. No esperes victoria si no preparas los caballos. ¿Sí? Imagínate que el Señor hará lo que a Él le corresponde una vez que tú hagas lo que a ti, humanamente, te corresponde y está a tu alcance. Imagínate que alguien dice, yo tengo mucha fe en que Dios va a salvar mi matrimonio. Sí, pero sigue engañando a su esposa. Y sigue tomando. Y la sigue tratando como a trapo viejo. ¿Tú crees que Dios va a salvar tu matrimonio? Pues claro que no. Va a terminar deshecho. Tú no estás haciendo lo que te corresponde. ¿Quieres que Dios lo salve? Cambia tu actitud. En otras palabras, ¿no? No todo se lo vamos a dejar a la fe. Yo tengo mucha fe en que no me van a correr de mi trabajo, pero sigues llegando tarde, sigues faltando, trabajando mal, siendo irresponsable, sigues desobedeciendo al jefe, te estás peleando con todos los compañeros, vas a perder tu trabajo. Por mucho que digas, tengo mucha fe en que no me van a correr, pues te van a correr. ¿Sí o no? Yo tengo mucha fe en que el Señor va a bajar de peso, pero te comes un pastel todos los días y 30 tacos de chicharrón. A ver cuándo bajas de peso, mi hermano. ¿Verdad? Se requiere una fe activa, volviendo a Josué y a Caleb. A ellos no les importaban los obstáculos que había en la tierra prometida, ellos confiaron en Dios. Los gigantes que había eran como de 2.80 metros, pero eso no les intimidó, ni les hizo temer, ni dudar de Dios, ni perder la fe.
Eran de 2.80 más o menos. Pero si hubieran medido 10 metros o 15 o 20, entonces Josué y Caleb ya hubieran dudado. Hubiera sido exactamente lo mismo. Si entramos, si miden 100 metros, no importa, no los vamos a derrotar nosotros. Él nomás pide que confiemos y entremos. Ellos no veían la magnitud del problema. A David no le importó que el filisteo Goliat al que se enfrentó midiera más o menos lo mismo, cerca de 3 metros. Y si hubiera medido 20 metros Goliat, entonces David ya le hubiera sacado, no, ya no le entro porque ya 20 ya son muchos, ¿verdad? ¿Hubiera dicho eso? Pues no. David no pensó así, bueno, mi adversario mide cerca de 3 metros, ahí todavía puedo. Pero si midiera 5, ay no, qué miedo, ya no, ahí sí ya no voy a poder, ¿verdad que no? ¿No? Ya es demasiado para mí. David lo hubiera enfrentado con la misma fe y determinación e igualmente lo hubiera derrotado independientemente del tamaño de su enemigo, porque lo enfrentó confiando en Dios, no en sí mismo, porque Dios es vencedor de enemigos pequeños, grandes, gigantes y supergigantes. ¿O nada más de enemigos pequeños? ¿O nada más de problemas pequeños? Primero de Samuel 17, 47 y 48. Primero de Samuel 17, por favor. Gracias, Gaby. 47 y 48. Vamos a ver cómo enfrentó David al gigante filisteo. Dice David, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva. Tal vez es desde el 46 o 45. Está bien, 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. Israel, vamos a congelar ahí, por favor. Dice, ¿qué dijo David? ¿Jehová te entregará? ¿O quién? Jehová, va a ser él. ¿En quién estaba confiando David? En Dios, nada más. Pero se lo dijo con una certeza, una certidumbre, una seguridad absoluta. ¿Y el siguiente? Por favor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Tenía convicción David o no la tenía de victoria? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, no dice duda o incertidumbre. A ver si David dijo a Goliat, a ver, Goliat, mira, tal vez te derrote, voy a hacer lo posible. Probablemente, quizá, puede ser, es posible que te venza, chance. Vamos a ver, lo voy a intentar. ¿Así le dijo? No. Se lo dijo con una seguridad del 100% y se cumplió. ¿Qué fue lo que lo hizo vencedor? Yo sé que los predicadores actuales de la metafísica que se disfrazan como cristianos o de la prosperidad, fue su declaración de fe la que hizo que venciera al gigante. Por eso tú declaras riquezas, ven a mí, y las riquezas van a llegar a ti por tu declaración de fe. ¿Quién ha oído eso? Yo lo he oído. No me vean enlace y esas porquerías de... Así están predicando, hermanos. A mí eso me indigna y me enoja. Bueno, no fue su declaración de fe, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque David hizo una declaración positiva.
Simplemente estaba denotando la fe que había en su alma, en su Creador, en el poder de Dios, en la victoria que Él le daría. Así que olvídate del principio de la nueva era, de lo que dices, recibes. Cuidado. Bien. Si David hubiera confiado en sus propios recursos y puesto los ojos en él mismo, en sus propios recursos, y en la fortaleza y la superioridad del gigante, de loco le entra. Pues no. ¿Ustedes creen que con sus propios recursos iba a poder vencer al filisteo gigantesco? Claro que no. Pero a David no le importó el tamaño de su adversario, ni su fuerza, ni las armas que tenía, ni cómo estaba protegido, ni la valentía de Goliat, ni la experiencia militar de este último. Repito, si Goliat, que medía cerca de 3 metros, hubiera medido 60 metros o 100 metros, para David hubiera sido exactamente lo mismo. Lo hubiera enfrentado con la misma seguridad, con la misma certeza, con la misma valentía, porque no estaba confiando en él. Y para Dios no hay enemigo grande. Para Dios es tan sencillo vencer a un enemigo pequeño como un enemigo grande. Para Él no hay diferencia. Para Dios no es más difícil sanar un dolor de cabeza simple que un cáncer, ¿o sí? Y el cáncer ya le cuesta más trabajo. Es lo mismo. Para Él no hay imposibles. Lo que es imposible para los hombres, dice Cristo, es posible para Dios. De manera que Dios no es solamente un Dios de enfermedades pequeñas, también de enfermedades grandes. Dios no es un Dios que solamente resuelva deudas pequeñas, también grandes. Dios no solamente es capaz de sacarnos victoriosos en tentaciones pequeñas, también enormes, gigantescas, tentaciones que están allá, que están más allá de nuestro poder humano. Porque ¿con qué vamos a derrotar esas tentaciones? Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Se necesita la combinación de el poder de Dios con tu fe y tu voluntad para que el poder de Dios opere en tu vida. Bien, claro que Dios es soberano. A veces tenemos fe y Dios actúa, y a veces tenemos fe, pero si lo que nosotros pedimos va en contra de la voluntad de Dios, aunque tengamos fe, ¿qué va a pasar? Ahí no va a pasar nada, porque tampoco podemos torcerle el brazo al Señor. Una experiencia que platicó un pastor de Guadalajara, Chuy Olivares, una mamá y una hija que tenían muy poco de convertidas a Cristo. Hace ya muchos años, cuando él comenzaba su ministerio. Y después del servicio fueron a buscarlo. Pastor Chuy, queremos que ore por nosotros. Fíjese que nos transfundieron sangre a las 2 y tenemos SIDA. Mi hija y yo. Pero además yo, la mamá dijo, tengo cáncer y soy diabética. Así que por favor ore por nuestra sanidad. Y Chuy Olivares, que es un hombre de fe, un buen cristiano, oró por sanidad de las dos. Un mes después estaban enterrando a la hija. Y más o menos 30 años después, la mamá estaba vivita y coleando, sin SIDA, sin cáncer y completamente sana. ¿Por qué una sanó y otra no? Porque la voluntad de Dios era que una se fuera con Él. ¿Ya? Tampoco podemos torcerle el brazo al Señor.
Una de las razones por las cuales, hay muchas razones por las cuales, un día prediqué como 12, por las cuales las oraciones que le pedimos al Señor no nos son contestadas como queremos. Una de ellas es la falta de fe, otra es que pidamos en contra de la voluntad de Dios. No, yo me quiero llevar a esta mujer, yo ya determiné, y aunque me lo pidan, y aunque me pidan con fe, ya. No siempre nada más porque tengamos fe las cosas se van a hacer, pero sí un obstáculo para que Dios conteste puede ser que la falta de fe. Bien. ¿Qué le dijo Jesucristo a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si creyeres, verás. Si no creyeres, no verás. De modo que el que tiene fe en Dios no le importa que el mundo y la vida estén llenos de tentaciones muy fuertes, muy grandes, de enormes problemas y obstáculos, porque piensa, sí, yo sé que las tentaciones son muy grandes, son más poderosas que yo, superan mis fuerzas, pero no superan las fuerzas de Dios. Y yo cuento con ellas, las pone a mi disposición. Así que, ¿por qué voy a caer? El Señor está conmigo como poderoso gigante. Él me promete sacarme victorioso en cada tentación. Su poder está a mi disposición para que yo lo use cuantas veces sea necesario. Así que no caigo porque no caigo y punto. Porque creo en la promesa de Dios. Nada de que, ay no, la carne es débil, ay tenemos que andar pecando todos los días. ¿Han oído pastores o cristianos que dicen eso? Ay que somos bien pecadores, pecamos todos los días y a cada rato. ¿Cómo me cae gordo oír eso, hermanos? De veras, me cae gordo, ¿a ustedes no? Yo creo que estos ni cristianos son los que hablan así. Están reflejando simplemente cómo viven ellos. Pues les conviene creer eso. Podemos pecar ocasionalmente en algunas cosas, pero eso de que todos los días y a cada rato, como dicen por allí, eso no es de cristianos. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, punto. Bien. ¿Por qué voy a salir derrotado si la Biblia dice que soy victorioso y yo creo en la palabra de Dios? Yo creo lo que dice Dios, no lo que diga el mundo, no lo que diga tal o cual pastor, ni siquiera lo que diga mi propio razonamiento humano. El diablo quiere que tengamos una mentalidad derrotista, una mentalidad negativa. Hermanos, nuestras tentaciones son como nuestro Goliat. Enfrentémoslas cada vez que vengan con la fe de David, con la convicción absoluta de triunfo y con el poder que actúe en David para salir vencedor, con el poder de Dios, sabiendo que el Señor está con nosotros, apoyándonos, que está a nuestro lado, y nunca perdamos esto de vista. Así es como debemos pensar y actuar siempre los cristianos, como victoriosos, con una mentalidad de victoria y con una actitud de victoria. Porque ¿de qué me sirve saber si yo soy victorioso, pero salgo derrotado? Pues de nada. Mentalidad y actitud de victoria, las dos cosas. ¿Sí, hermanos? Valoremos lo que tenemos, lo que Dios nos ofrece y aprovechémoslo. Su poder, fuera pesimismo. Repito una y mil veces, no pongamos nuestros ojos en nuestra propia debilidad, sino en la fortaleza de Dios. No pongamos nuestros ojos en el poder del pecado o de la carne, sino en el apoyo que nos da el Creador. ¿Que la tentación es más fuerte que nosotros? Sí, pero no más fuerte que Dios. Hermanos, tomemos en cuenta una cosa. ¿De verdad tenemos un Dios exigente, sí o no? ¿Me ven bien o quiere que prendamos una luz? ¿Está bien? Bien. Tenemos un Dios exigente, de veras. No es un Dios de manga ancha. Él nos manda a ir por el camino angosto que tiene limitaciones. Nos exige cosas. Tenemos un Dios exigente pero justo. Y siempre nos exige cosas justas, siempre convenientes y siempre para nuestro bien, aunque a veces esas cosas no nos gusten. Aquí a los que son papás, ¿alguna vez has tenido que obligar a tu hijito a comer carne?
¿Y no te protestaba? ¿Sí? ¿Y por qué lo obligabas? ¿Por su mal o por su bien? Por su bien. ¿No lo obligabas a hacer la tarea? ¿Y al niño le gustaba? Claro que no. ¿Pero lo hacías por su mal o por su bien? Por su bien. Así es, cuando Dios te exige algo, es por nuestro bien. O cuando le prohíbes algo a tu hijo: a ver, hijo, te prohíbo que bajes las escaleras con los patines puestos. ¿Lo haces por molestarlo? ¿O para qué? Por su seguridad, para evitarle un accidente, un mal. Siempre que Dios te exige o te prohíbe algo, va a ser para tu bien. Obedécelo y será para tu beneficio. Desobedécelo y tendrás que pagar las consecuencias. Cada quien decide, ¿verdad? Bien. Dios nos exige santidad, pero no nos deja solos. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Uno de sus nombres: Espíritu de santidad. Te exige santidad, pero te da la capacidad para vivir en santidad. Qué hermoso es Dios, ¿no? No nos deja solos. ¿Qué pretexto tenemos? Quiero recordar algunos ejemplos de fe en Dios que aparecen en la Biblia y que dieron fruto. ¿Qué ordenó Dios a Noé? Que construyera un ¿qué? Un arca. Cuando ni siquiera llovía. ¿Cómo se irrigaba la tierra en aquel entonces? Por vapor que salía de la tierra, ¿verdad? Dios usaba otro sistema de irrigación diferente al de ahora. Pero ¿por qué Noé obedeció a Dios? ¿Porque le creyó o no le creyó? ¡Ay, Señor, va a llover! Mira nada más, que va a caer agua del cielo. Pues, ¿cuándo se ha visto eso? Yo no voy a construir nada. Eso nunca va a pasar. ¿Noé qué hizo? Le creyó. ¿Y qué tuvo que hacer? Exactamente. ¿Y el trabajo fue fácil? Un arca de aproximadamente 120 metros de largo, más que una cancha de fútbol. ¿Se imaginan? Con 3 niveles y con muchas especificaciones que dio el Señor. ¿Ustedes creen que fue fácil? Noé tuvo que, exactamente, le costó sangre, sudor y lágrimas. Pero finalmente, ¿cuál fue el fruto de su esfuerzo? Que él y su familia se salvaron. Y ahora estamos gozando de esa fe de Noé, que lo movió a obedecer, aunque tuvo que esforzarse. A ver, ¿por qué Dios no le dio el arca preparadita ya? No, años y años. ¿Por qué Noé no le dio el arca preparadita ya a Noé en charolita de plata? Exactamente, probar su fe, y además tenían que esforzarse, ¿verdad? De manera que Noé le creyó a Dios, y la fe ¿a qué mueve? A obediencia. De manera que cada vez que obedeces a Dios será para tu bien y viceversa. Ese principio jamás lo perdamos de vista. Para la conquista y caída de los muros de Jericó en tiempos de Josué, ¿cuál fue la estrategia que le dio el Señor a Josué? Fue una estrategia militarmente ortodoxa. Vas a usar catapultas, vas a usar cañones, unos misiles, y mira, vas a escalar y vas a tirar. ¿Así le dijo? Los primeros días una vuelta, el 7º día 7 vueltas, y luego todos a gritar y a tocar trompetas. ¿Qué fue lo que tiró el muro? Las vueltas, los gritos, las trompetas, la fe que se tradujo ¿en qué? En obediencia. Si Josué hubiera dicho: no, Señor, esa estrategia que tú me das, mira, por favor, se van hasta a burlar de mí, yo lo voy a hacer a mi modo, yo voy a hacerlo a lo militar. ¿Saben cuándo se hubieran caído los muros? ¿Saben cuándo hubieran conquistado Jericó? Nunca, porque las cosas se hacen a la manera de Dios. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Hazlo siempre a la manera de Dios, no a tu manera.
porque entonces no vas a ver los resultados deseables o los que quieres. Bien, aunque Josué hubiera usado las armas más poderosas y la mejor estrategia y los mejores militares, mira, a las murallas no los hubieran ni rasguñado. ¿Por qué? Porque no le hubieran creído a Dios y le hubieran hecho a su modo. De manera que Dios fue el que tiró las murallas. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, hermanos, porque a veces vemos un principio en la Biblia y lo queremos aplicar de manera universal, por así decirlo. Yo un día quiero hacer un estudio sobre versículos mal interpretados y sacados de contexto y haciendo una mala hermenéutica, y los queremos generalizar. Como Dios mandó dar 7 vueltas a Jericó para que cayeran los muros, muchos cristianos piensan que si le damos 7 vueltas a una catedral, ya se va a caer la catedral. Y le hicieron unos pastores en Guadalajara: vamos a tumbar la catedral de Guadalajara con toda su idolatría y todo lo que ustedes ya conocen. Pues resulta que hicieron la misma estrategia de Jericó, la de Josué. La rodearon 6 días, una vez, al 7º día 7 veces, luego gritan, tocan trompetas. ¿Saben qué le pasó a la catedral? Porque hasta dijeron: y quítense, porque no sea que las piedras y el polvo les vayan a llegar, porque se van a derrumbar las... Pues claro, y es más, platica el pastor que predicó esto, que poco después hasta quedó mejor la catedral porque le hicieron su remodeladita, su manita de gato. Y ahí la catedral sigue. ¿Cómo la ven? ¿Verdad que las estrategias de Dios no son aplicables siempre en todas las circunstancias? Es específica, nada más. Bien. Marcos 11, 22 a 24. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero fíjense bien, y aquí es muy importante: por tanto os digo que todo lo que pedéis, ¿qué? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí, el monte, ¿qué significa el monte? Obstáculos, problemas, tentaciones, pecados, lo que sea. Porque si se tratara de quitar montes, yo hubiera orado para que Dios se llevara al cerro del Tepeyac con todas las 2 abominables basílicas que están allí de vecinas, ¿no? ¿No hubieran orado ustedes para lo mismo? Pues claro que sí. Pero entonces no es tu declaración de fe, sino que todo lo que pidieres, ¿qué? Orando. Bien. ¿Ya se cansaron? Entonces quedamos. La fe en Dios se traduce en obediencia. ¿Qué pasó con Gedeón y sus 300 valientes que fueron a pelear contra un ejército de madianitas y amalecitas que eran como langostas? Es que mira, son como el número es como langostas. Una plaga de langostas, ¿cuántos tiene? Incontables. Los judíos tenían disponibles 22,000 y Dios le dijo: vas a ir con 300 bien seleccionados. Yo te voy a decir cómo los vas a seleccionar. Ay, Señor, 300, ¿ya viste cuántos son? No, mira, por si las dudas me voy con mis 22,000, ¿Qué hizo Gedeón y qué hicieron sus 300 valientes? Fueron y enfrentaron a ¿cuántos? A miles. ¿Salieron derrotados o victoriosos? ¿Por qué? Porque tuvieron fe, le creyeron a Dios. No importa que seamos 300, no importa que nos superen en miles y miles y miles. Dios dice que 300 y que vamos a ganar. Yo le creo y vamos, y ganaron. ¿Saben qué hubiera pasado si Gedeón se lleva 22,000? Les hubieran puesto una paliza. Ellos que matan a todos, por incrédulos, por hacer las cosas a su modo, por no creer, me hubiera dicho el Señor.
Bien, vamos a tratar de acelerar esto un poco más, de manera que esto sirva de ejemplo para ti y para mí. Según el razonamiento humano, es imposible que 300 derroten a miles, ¿verdad? Algo aparentemente imposible se volvió posible con el poder de Dios. Tal vez tu problema lo ves insalvable, demasiado grande, más allá de tu alcance. Pero ¿en quién estás poniendo la mirada? ¿En el problema o en Dios? ¿Tienes fe en Él? Cuando Dios manda a Moisés a confrontar a Faraón para que le diga, deje ir a mi pueblo para que me sirva, ¿en quién confió Moisés para ir a enfrentar al poderosísimo Faraón? ¿En su propio poder de Moisés? ¿En su poder militar? ¿Político? ¿En su poder de convencimiento? Hasta era torpe de lengua. ¿En quién fue y lo confrontó? Alguien que sabía, Moisés, que tenía poder para mandarlo a detener y de hasta decapitar. ¿Por qué lo confrontó? Porque tuvo fe en Dios, hizo las cosas como Dios dijo y los resultados fueron positivos. Pero cuando dudamos de Dios, las consecuencias van a ser malas. A ver, Abraham, cuando Dios le promete que te daré descendencia, y pasaron muchos años y ya él y Sara eran viejos y la descendencia no llegó, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, pues yo no puedo tener hijos con mi mujer, pues me allego a la esclava, con Agar. ¿Y qué pasó? Por no creerle a Dios, por no esperar el tiempo de Dios, por dudar de su promesa, que le ha dicho, yo te daré descendencia con tu mujer. ¿Qué pasó? Nace Ismael. ¿Y quiénes son los ismaelitas? Y el problema persiste hasta la actualidad, después de miles de años, por no creerle a Dios, por no esperar los tiempos de Dios y por hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Sí, hermanos? De manera que, ¿cómo se reciben las promesas? Por fe. ¿Quién recuerda la definición de fe? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:32, por favor. Hebreos 11, todo Hebreos 11, si lo revisan, habla de la fe. Ustedes ya lo saben bien, no tengo que decírselos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Adelante. Que por fe conquistaron reinos. ¿Por qué? Por fe. Hicieron justicia. ¿Y qué dice? Alcanzaron promesas. ¿Por qué alcanzaron promesas? ¿Por fe o por incredulidad? ¿Quieres alcanzar promesas con incredulidad? A ver cuándo, mi hermano. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El 34, por favor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Por eso me gusta mucho esa canción que dice, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. A ver cuándo la cantamos, ¿no, hermano? Entonces, por fe sacaron fuerzas de debilidad. Señor, yo con mis fuerzas no puedo, pero no me preocupo porque no va a ser con mis fuerzas. Yo soy débil, pero todo lo puedo en Cristo que me debilita, que me fortalece.
Por fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros mucho más poderosos y mucho más numerosos. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy, pero no en mí mismo, sino que vemos todo el contexto. Dice, soy fuerte porque el Señor me fortalece, cuento con su fuerza. Creo que vamos a dejarles aquí y otro día continuamos. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Tú nos has dado una armadura para vencer las artimañas del enemigo, el cual quiere sembrar dudas en nuestros corazones, que no creamos en tu fidelidad, en tu palabra, en tu bondad, en tus promesas. Sabemos que la duda nunca viene de ti, Señor. Sabemos que el temor no viene de ti. Y tú no dices, no temas, solo cree. Señor, aumenta nuestra fe, nunca nos permitas dudar de tu fidelidad, de tus promesas, del amor que tienes para con nosotros, del cuidado que tienes con tus hijos. Sabemos que por fe alcanzaremos las promesas, que por fe saldremos victoriosos sobre las adversidades, sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre Satanás y los demonios, y que nuestra fe nunca flaquee, Señor, porque tus palabras son fieles y verdaderas. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús y te pedimos que nos permitas seguirnos reuniendo para estudiar tu santa y bendita palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.